En la Alemania de los años 30, mientras la euforia popular saludaba el ascenso del nuevo régimen, otra revolución comenzaba a gestarse, silenciosa pero decisiva. No era una revolución política ni militar, era una revolución científica, o al menos eso proclamaban sus promotores. Bajo la apariencia de investigaciones médicas, estadísticas poblacionales y experimentos biológicos, se configuraba una ideología que redefiniría el valor de la vida humana en función de la utilidad, la raza y la herencia. A lo largo del siglo XIX, los avances en las ciencias naturales, especialmente los estudios de Darwin sobre la evolución, fueron absorbidos por un nuevo pensamiento social. Médicos, biólogos y psiquiatras comenzaron a afirmar que las diferencias humanas no eran producto del ambiente o la educación, sino que estaban determinadas por la biología y la sangre. Así, el prejuicio ancestral se transformó en diagnóstico, el estigma en sentencia científica. La eugenesia, una palabra acuñada por Francis Galton, se definió como la ciencia del mejoramiento humano. En nombre del progreso, se propuso seleccionar quién debía reproducirse y quién no. En Estados Unidos, sirvió para justificar leyes de esterilización. En Alemania, sería la piedra angular de una política de exterminio. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en enero de 1933, adoptó esas teorías con fervor. Para él, la pureza racial no era solo una aspiración ideológica, era una prioridad nacional. La medicina debía dejar de curar a los débiles y en su lugar convertirse en una herramienta de depuración biológica. Nacer con una discapacidad, una enfermedad hereditaria o simplemente no encajar en la imagen del nuevo hombre ario podía costar la vida. Ese mismo año, el régimen nazi promulgó la Ley para la Prevención de la Descendencia con Enfermedades Hereditarias. Lo que parecía una ley médica era en realidad una sentencia de muerte a futuro. La esterilización obligatoria fue el primer paso. Luego vendrían las listas, los formularios, las cámaras de gas y el olvido. En 1939, el día en que las tropas alemanas cruzaban la frontera de Polonia, Europa entraba en guerra. Mientras, el régimen nazi activaba otro frente, sin uniformes ni bombas. Ese mismo 1 de septiembre, Adolf Hitler firmó una autorización secreta que marcaría el inicio de una política de exterminio planificada y sistemática. Esta orden inauguraría el primer programa de asesinatos masivos de la Alemania nazi, la eutanasia infantil. La orden de Hitler, Acción Muerte de Gracia, del 1 de septiembre de 1939, fijó por escrito las competencias que ya había trasladado verbalmente a dos confidentes, Philipp Bauer y Karl Brandt. El texto decía así: el Reichsleiter Bauer y el Dr. Karl Brandt tienen la misión, bajo su responsabilidad, de ampliar las competencias a determinados médicos nominalmente, de manera que, bajo dictamen más crítico y según la humana prevención, se pueda conceder la muerte de gracia a enfermos incurables. Así Hitler delegaba a sus médicos de confianza la responsabilidad de acabar con la vida de niños considerados irrecuperables, defectuosos o una carga. La maquinaria estaba lista, solo faltaba ponerla en marcha. My mom and I were summoned to a part of the university clinic in Heidelberg, in Schlierheim. There I was examined, and during the examination my mom was sitting on the outside of the room, and she overheard the conversation that the doctors would do away with me, would abspritz me, which means that it would give me a needle and put me asleep. My mom overheard the conversation, and during lunchtime, while the doctors were gone, she grabbed hold of me. We went down to the Neger River into the high reeds, and there she put my clothes on. And from there on, we really went into hiding, because now we knew that they really were after us.
So we went to my father's house, where we also stood until I started school. El testimonio de Robert Wackerman da cuenta de la creación de una red de evaluación médica disfrazada de procedimiento científico. Como los asesinatos debían realizarse en secreto, siguiendo procedimientos burocráticos estrictos, el aparato necesario para ello necesitaba una denominación de camuflaje. Pronto surgieron expresiones como Acción o Departamento Central T4. Esta última se refería a la sede situada en Tiergarten 4. Los padres debían llenar formularios y los médicos del comité de Reich evaluaban los datos. Si el niño era considerado no apto, su destino quedaba sellado: muerte por sobredosis, por inanición lenta o por ambas. It looked like a children's home from outside. Inside it was a children's concentration camp. The doctor would just wave his finger. The nurse would take notes. Every time 5 or 6 children between 4 and 5 years old. They had to go to the doctor's office in the morning and get injections for diphtheria or some other disease. But those children were never seen or heard from again. Then a nurse asked me, "Paul, wouldn't you like to take the dirty sheets to the laundry?" I thought, why not? I was happy to get out of the place and get some fresh air. I noticed while pushing this cart full of sheets that it was heavier than usual. Then, when no one was watching, I looked under the sheets. There they lay, the dead children who had been killed by injection that morning. I had to deliver them to the laundry. And only a few meters away was a crematory. En los pabellones de los hospitales estatales, la muerte llegaba sin anuncios. Se reducía la comida progresivamente, se disimulaban los medicamentos letales en las infusiones, se maquillaban los síntomas para justificar una neumonía o una falla cardíaca. Los padres recibían un certificado con palabras medidas y una firma al pie, nunca la verdad. Las cartas decían: dada la enfermedad mental incurable que padecía su hijo, la muerte es una redención, tanto para él como para su entorno. Sin embargo, en muchas ocasiones los asesinatos eran camuflados como tratamientos terapéuticos para que los padres autorizaran el ingreso de su hijo discapacitado en una de aquellas unidades especializadas cuyo objetivo principal consistía en el asesinato clínicamente adornado. Una nota en el archivo Spiegelgrund de Hertha Schreiber indica que su madre no solo sabía qué destino le esperaba a su hijo en el centro, sino que lo aceptaba. Pero los niños solo fueron el inicio. El régimen no tardó en extender el programa a los adultos internados en instituciones psiquiátricas. Ya no se trataba de impedir el nacimiento de los indeseables, ni de eliminar a los nacidos. Ahora se trataba de borrar a todos aquellos que vivieran al margen del ideal nacionalsocialista. Ancianos, enfermos mentales, personas con discapacidades físicas severas, epilépticos, sordos, ciegos, todos fueron etiquetados como vidas sin valor. Los médicos llenaban cuestionarios mediante los cuales se suministraban los datos que se utilizaban posteriormente en el proceso de selección con desenlace mortal. Casi siempre se preguntaba: ¿es apto o no apto para trabajar? ¿Es aprovechable o prescindible? Seis centros de exterminio fueron creados para ejecutar el nuevo plan, conocido como Operación T4: Grafenegg, Brandenburgo, Hartheim, Sonnenstein, Bernburg y Hadamar.
Recibieron nombres en clave y cada uno era responsable de procesar a las víctimas de una región determinada del Reich. Las víctimas llegaban en autobuses camuflados, muchas veces sin saber por qué eran trasladadas. En el interior de los centros, todo estaba diseñado para parecer parte de una rutina médica. Un reconocimiento, una ducha, una firma. Pero tras esa puerta no había agua, había gas. La cámara de gas, disfrazada de baño colectivo, se cerraba herméticamente. En pocos minutos, la habitación quedaba en silencio. Luego, venía el proceso final: extraer los dientes con oro e incinerar los cuerpos. El informe de 39 páginas detalla con frialdad escalofriante las estadísticas de más de 70.000 personas asesinadas solo en la primera fase del programa. Los nazis utilizaban la palabra desinfección como eufemismo de asesinato. Los cuadros mostraban cuántas desinfecciones se habían realizado en los distintos centros desde enero de 1940 a agosto de 1941. Se calculaba incluso cuánto dinero, comida y trabajos había ahorrado el Reich gracias a esas muertes. En el lenguaje de la burocracia nazi, matar era eficiente. En agosto de 1941, Hitler ordenó el cese de la operación T4, presionado por el rechazo social y religioso. Sin embargo, los asesinatos continuaron, aún más ocultos, en lo que se conoció como eutanasia descentralizada. A partir de entonces, los pacientes eran eliminados dentro de los hospitales, con inyecciones letales, con medicación adulterada, con hambre. Ya no había necesidad de centros especiales. El hospital común era suficiente. El crimen seguía ocurriendo, solo que disfrazado de cuidado médico. Otra manifestación del programa de eutanasia fue la acción 14F13. Este era el nombre clave que se le daba a la extensión de las operaciones T4 a los campos de concentración. Los médicos visitaban los campos, pero no realizaban exámenes médicos. Los prisioneros eran evaluados aparentemente con criterios similares a los aplicados a las personas con discapacidad. Los prisioneros seleccionados eran trasladados a Hartheim, Sonnenstein o Bernburg para ser gaseados. Al final de la guerra, las víctimas de la acción 14F13 probablemente ascendían a unas 20.000 personas. La eutanasia fue vital para el desarrollo de la política genocida nazi. Sentó las bases tanto en métodos como en personal. Los centros de exterminio polacos sucedieron a sus homólogos alemanes y austríacos. Las víctimas provenían de toda la Europa ocupada en lugar de solo del Reich. Lo más importante, el T4 suministró la base de asesinos profesionales que llevarían a cabo la Aktion Reinhardt en Polonia. El programa de eutanasia formó parte esencial de la creciente política nazi de exterminio a gran escala.